Cuarta entrega, cuarto encuentro que hemos tenido, gracias a Dios que nos lo ha permitido, de estar juntos en este espacio, un espacio para poder seguir estudiando, escuchando, reconociendo y relacionándonos con un libro que indudablemente, bajo mi criterio y bajo mi concepto, es una maravilla. Conversaciones con Dios, estamos leyendo la parte 1, son 4 tomos. Bueno, ahí vamos avanzando de a poquito. Pero celebro con el alma que haya un grupo de personas que también se den la oportunidad de leerlo juntos, muchas veces estando en nuestras casas, cuando la persona no tiene el hábito de la lectura, así tenga el libro, le cuesta trabajo. Pero cuando lo hacemos juntos, cuando estamos aquí reunidos, cuando estamos un pequeño grupo de personas que nos juntamos a leerlo, a estudiarlo, a escuchar las reflexiones y por supuesto la que ustedes también internamente les llegue, pues es mucho más fácil y mucho más disfrutable. Le doy la bienvenida a Karina Sánchez. Hola Karina, buenas tardes, un gran abrazo. Hola mi querido amigo Cristian, saludos a toda la comunidad, bendiciones desde mi bello México. Desde México, una tierra hermosa que si Dios lo permite en el segundo semestre estaremos visitando para llevar toda la información que hemos podido reunir en relación a este despertar espiritual. Bueno, si le parece bien, mi amiga querida, iniciamos. ¿Estamos listos? Arrancamos. La comunidad está lista, ustedes también con su libro en mano, su libreta, sus apuntes. Pues vamos a iniciar. Voy a retomar una o dos páginas atrás. Yo estudio aquí con la Kindle, entonces es diferente al libro físico. Pero voy a retomar unas líneas atrás para poder empatar en donde habíamos dejado el encuentro en días anteriores. Dice: pero salvación no significa salvaros de las trampas del diablo. No hay nada parecido al diablo y el infierno no existe. De lo que os salváis es del olvido de la no realización. No podéis perder esa batalla, no podéis fracasar. Así no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso. Pero si no lo sabéis, lo veréis como una constante lucha. Podéis incluso creer en la lucha lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Esta religión enseñará que el fin de todo es la lucha, pero se trata de una enseñanza falsa. No es a través de la lucha como se desarrolla el proceso, y la victoria se consigue mediante la rendición. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo de una cierta manera y en un determinado momento con unos determinados resultados que decidís calificar de desafortunados por vuestras propias razones particulares. Pero es posible que, en relación al proyecto de vuestra alma, no lo sean en absoluto. Déjame que te diga algo, no hay ninguna coincidencia y nada sucede por accidente. Cada acontecimiento y aventura es convocada a vosotros por vosotros mismos, con el fin de que podáis crear y experimentar quiénes sois realmente. Todos los auténticos maestros lo saben. He ahí por qué los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, tal como vosotros las llamaríais. Los grandes profesores de vuestra religión cristiana lo entienden muy bien. Saben que a Jesús no le inquietaba la crucifixión, aunque la esperaba. Podía haberse marchado, pero no lo hizo. Podía haber detenido el proceso en cualquier momento. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Permitió que le crucificaran con el fin de poder demostrar la salvación eterna del hombre. Mirad, dijo, lo que puedo hacer. Mirad qué es lo verdadero, y sabed que todo esto y más también lo haréis vosotros. ¿No os he dicho que sois dioses? Sin embargo, no lo creéis. Entonces, si no podéis creer en vosotros mismos, creed en mí. Tal fue la compasión de Jesús que buscó y creó la manera de causar en el mundo tan fuerte impacto que todos pudieran alcanzar el cielo, la autorrealización, sino de otro modo por mediación de él, puesto que derrotó a la miseria y a la muerte, igual que podéis hacer vosotros. La más magnífica enseñanza de Cristo no fue que tendréis vida eterna, sino que ya la tenéis. Eso es interesantísimo, Karina. Sí, sí, sí.
Dice, Estábamos hablando en esta parte de un accidente, donde habla de un accidente, la persona le dice a Dios, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser bueno? Y aquí en la respuesta, en este libro, en Conversaciones con Dios, dice, todo es perfecto, todo tiene que darse como tiene que darse, sí. todo es necesario para la experiencia de la evolución del alma. Y aquí, Cristian, todo mundo, al ser, pues tener una experiencia de vida actualmente, ninguno nos escapamos de tener una experiencia donde podamos vivir un infierno, un sufrimiento, una calamidad, algo que te va a perturbar, y cómo esa enseñanza de grandes maestros, grandes avatares, de mantenerte imperturbable, como esa palmera que está bien colocada a la tierra y que va a vivir pues fuertes vientos, lluvia, sol, se va a mover, pero está centrada en la raíz. Y eso es a lo que aquí nos indica ese libro. Cómo no dejarnos arrastrar ante esas experiencias y preguntarte quizás, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? O quizás, ¿qué haría algún otro avatar con el cual tú estés conectado, en sintonía, o que te guste leer? Hay muchos maestros. Obviamente Jesús es uno de los más representativos, uno de los más grandes influencers de su época, lo hemos comentado, y una de sus enseñanzas es que no es que vayamos a tener una vida eterna, ya la tenemos porque somos vida, nada más que cómo nos cuesta comprender esta parte, ¿verdad? Es importante. ¿Cómo no nos cuesta entender que podemos hacer milagros, que somos el milagro y que somos Sí, eternos? que somos eternos, así Sí. es. Bueno, dice, la más grande enseñanza de Cristo no fue que tendrán vida eterna, sino que la tienen. No que tendrán una hermandad con Dios, sino que la tienen. No que tendrán lo que pidan, sino que lo tienen. Y aunque es muy pequeñito este párrafo, Cristian, permanentemente estamos esperando a que venga un Salvador, a que venga alguien a contagiarnos de esa energía. Hoy, por ejemplo, que estamos teniendo este taller en vivo, hay una alineación muy importante de planetas, entonces es algo que finalmente sucede con el universo, con la creación de Dios, y lo más importante es que a eso se refiere cuando estés viviendo el momento presente. No es que vayas a tener vida, es que eres vida. No es que vayas a tener una hermandad con Dios, es que eres una extensión de Dios. Y algo que me encanta de Jesús de Nazaret, para quien a lo mejor lee libros como Un Curso de Milagros, te dice, yo soy tu hermano mayor. Tú y yo somos lo mismo. No necesito que a mí me estés haciendo reverencias. Las reverencias son para el Padre. Simplemente soy tu hermano mayor que quizás tiene más conocimiento que tú, tiene un avance, alguien que tiene más conciencia de quién soy, pero lo mismo que soy yo, tú lo puedes ser y lo eres, solamente que te olvidas de eso. Eso es lo que te dice. ¿Recuerdas esa parte, Cristian? Sí, claro que sí. Claro Dice, que sí. todo lo que se necesita es saber esto, pues ustedes son los creadores de su realidad y la vida puede ser de otra manera para ustedes, más en la forma en que pensaron. Ustedes la piensan y así la hacen existir. Este es el primer paso de la creación. Dios Padre es pensamiento. Tu pensamiento es el Padre que da vida a todas las cosas. Esta es una ley de las leyes que debemos recordar. Sí, ¿me puedes decir otras? Te he dicho otras, te las he dicho todas desde el inicio de los tiempos, te las he dicho una y otra vez. Te he enviado maestro tras maestro. No escuchas a mis maestros, los matas. Qué fuerte es esta parte, Cristian. Sí. Es fuerte Todo lo porque que sea nuevo, sí, todo lo que nosotros no podemos concebir, reaccionamos. sí, Y por eso cuando miramos la historia del Maestro Jesús, fueron los hombres más destacados y más importantes sí, que representaban también el sí. mundo de la religión, quienes tomaron la iniciativa de hacer esta historia que todos conocemos.
Sí, fíjate que ayer que estaba en un taller de lectura con Neil, le hicieron esta pregunta, ¿de qué se considera maestro? Y dice, soy un mensajero. Y les recuerdo que yo tomé dictado, o sea, esta sabiduría no viene de mí, viene a A través través, de mí, que eso es bien importante, porque sí, también a veces al propio autor, a Neil Donald Walsh, puede existir personas que ya lo empiecen a poner como sí, a elevar y él te dice, no, 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 momento, tomo con todo el cariño y la humildad, pues la gratitud, todo lo bueno que sientas hacia mí, siempre y cuando recuerdes que solo tomé dictado. Y él habla, por ejemplo, de maestros como la Madre Teresa de Calcuta, o sea, se comportan diferente y por eso es que actualmente tenemos muchos maestros y tú has tenido muchos maestros en tu programa. Nada más es cuestión de identificarlos y de seguir la sabiduría que ya traen. Hablan diferente, se comportan diferente, las sobre todo respuestas viven diferente. viven diferente. Esa es la parte más importante, vivir Efectivamente. diferente, que la vida de nosotros sea un reflejo de lo que realmente nosotros hablamos. Sí. Y ahí donde está, pues, más allá de las más personas, es la coherencia la que hace que podamos nosotros también llevar el mensaje e impactar la vida de muchas personas. Y exactamente, para la comunidad que nos ve ahorita, esto que hacemos a través de tu programa, a través de ti, es llevar ese mensaje que va a resonar dependiendo de la conexión, el estado de conciencia, la frecuencia, el nivel de frecuencia que tengan y que simplemente pasamos igual este mensaje. La idea, la misión como de hacer estos talleres es que cada uno encuentre su propia sabiduría interior Así y es. experimente el libro en su propia vida. Eso es algo muy bonito. Y bueno, regresando, le Sí. pregunta Neil a Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué matamos a los más santos entre nosotros? ¿Los matamos o los deshonramos, que es lo mismo? ¿Por qué? Y le contesta Dios, porque tienen miedo y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad, porque no pueden aceptar la más grande verdad. Y así es que deben reducirse a sí mismos a una espiritualidad que enseña miedo y dependencia e intolerancia, en lugar de amor, poder y aceptación. Están llenos de miedo y su más grande miedo es que mi más grande promesa sea la más grande mentira en la vida. Así crean la más grande fantasía que pueden para defenderse de esto. Dicen que cada promesa que les da el poder y les garantiza el amor de Dios debe ser una falsa promesa del diablo. Dios nunca haría tal promesa. Se dicen a sí mismos. Solo el diablo lo haría para tentarlos a negar la verdadera identidad de Dios como la entidad de entidades temible, juiciosa, celosa, vengativa y severa. Aun cuando esta descripción encaja mejor con la definición de un diablo, si es que hubiera alguno, le han asignado características diabólicas a Dios para convencerse a sí mismos de no aceptar las promesas divinas de su creador o las cualidades divinas del ser. Tal es el poder del miedo. Yo estoy intentando dejar ir mi miedo. ¿Me dirías, Dios, nuevamente más leyes? La primera ley es que puedes ser, hacer y tener todo lo que sea que puedas imaginar. La segunda ley es que puedes atraer lo que temes. ¿Por qué es eso? La emoción es el poder que atrae. Lo que más temas experimentarás. Un animal al que consideras una forma menor de vida, aun cuando los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si le tienes miedo. Las plantas a las cuales consideras una forma todavía más baja responden a la gente que las ama mucho mejor a quienes no les importan. Nada de esto es una coincidencia. No hay coincidencias en el universo, solo un gran diseño, un copo de nieve increíble. La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente se crea materia. La materia es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley.
Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de toda la vida. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengáis, hayáis tenido o vayáis a tener es creador. La energía de vuestro pensamiento nunca muere, nunca. Abandona vuestro ser y se dirige al universo, expandiéndose por siempre. Un pensamiento es para siempre. Todo pensamiento se coagula. Todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. La energía atrae a la energía semejante formando, por utilizar un término, grupos de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces se adhieren unos a otros, por utilizar un término sencillo. Se requiere la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, solo se puede formar de este modo. Una vez la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta o distinta. Esta energía distinta, actuando sobre la materia, en realidad la desmembra, liberando la energía originaria de la que se compone. Esta es, en términos elementales, la teoría que subyace a vuestra bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca que cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir y explicar y utilizar el secreto creador del universo. Ahora entenderás mejor cómo la gente de mente semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase, donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre, adquiere así un sentido mucho mayor. Por supuesto, cuando sociedades enteras piensan de cierta manera, muchas veces ocurren cosas impresionantes, aunque no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que vive con miedo, muchas veces en realidad inevitablemente produce en forma lo que más teme. Aquí en México, independientemente de todo lo que sea que va la energía de una polaridad a otra, que por eso es cuando hay huracanes, tornados, es simplemente energía moviéndose de una polaridad a otra, como nosotros. Las emociones es una reacción a la creación nuestra o de otras personas. Y como emociones podemos tener la dualidad, la alegría o la tristeza. Entonces, en México, no es casualidad que el mismo día en que haya habido un terremoto tiempo atrás se vuelva a repetir, porque hay una conciencia colectiva. Y cuando la conciencia colectiva se une, toma más energía y se puede mover para una polaridad o para la otra, para el amor o para el temor. Y por eso a veces vemos cuando es el Día de la Tierra o cuando hay situaciones de comunidades que te dicen vamos a conectarnos para hacer una meditación, a lo mejor para poder solicitar ayuda a una nación porque ha vivido esto, se va transformando, porque es muy bonito cuando Dios te dice, donde más de uno se reúne en mi nombre, allí estaré. A veces, en mi caso, me ha sucedido que he vivido eventos inesperados y de verdad, Cristian, al año que pudo haber sucedido, a la misma hora, se puede prender una alarma que el año pasado, al vivir ese evento, se encendió y es cuando dices, ¿qué tengo todavía grabado en el inconsciente? En esta parte donde, y si la cultura colectiva vive con miedo, esa va a ser la experiencia. Por eso nos dice aquí, qué importante es que si las sociedades que piensan claro, muy iguales, eso es lo que van a experimentar. Haciendo un ejemplo contrario, Karina, al que usted acaba de colocar, del cual hemos hablado en alguna ocasión con el tema del terremoto, que no es casualidad que cada año se repita, es también cuando se hace meditación en grupo. Sí. Cuando hay grupos de meditadores que lo han podido medir. Cuando hablo de medir es que han estudiado el efecto que produce y la energía que genera la meditación. Entonces hay grupos de meditadores, 50, 80, 100 personas haciendo meditación, impacta en un radio
de distancia muy grande, en el cual el comportamiento de muchas sociedades se ve modificada. Eso lo han estudiado, lo han investigado, porque es la capacidad de emanar una energía que trae paz y tranquilidad. Y eso ha sido pues de gran relevancia cuando empezamos a entender algo que es muy muy importante: el gran poder que tiene el pensamiento y la gran capacidad que tiene la mente humana. Utilizada correctamente, nos crea realidades que son satisfactorias o realidades que nos complican la vida. Cuando mi pensamiento es de miedo, cuando mi pensamiento es de carencia, pues voy a vivir algunas experiencias que no son agradables, a cuando son de fluidez, confianza, amor y sobre todo de gratitud. Sí. ¿Nunca les ha pasado que de repente tienes a una persona enferma, terapia intensiva, y se mandan cadenas de oración por la persona? Ujú. Y de repente los familiares te dicen, ocurrió un milagro, el alma de esta persona decidió quedarse más tiempo en este cuerpo, viviendo una experiencia terrenal, y se agradecen las oraciones. Entonces, por eso es muy importante que hacer conciencia de qué pensamiento construimos, cuál es el pensamiento raíz y cómo piensa nuestra sociedad, el colectivo, porque Claro. todo eso se manifiesta, efectivamente. Bueno, Del continuamos. mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran el poder de producir milagros en su pensamiento combinado, o lo que algunos llaman la oración común. Y debe quedar claro que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño, temor, es extraordinariamente fuerte, pueden y en por sí mismos producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente. Él sabía cómo manipular la energía y la materia, cómo reorganizarla, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente. Muchos maestros lo han sabido, muchos lo saben, tú puedes saberlo ahora mismo. Esta es la ciencia del bien y del mal de la que participaron Adán y Eva. En tanto no supieron esto, no podía existir la vida tal como la conocéis. Adán y Eva, los nombres míticos con los que la habéis representado al primer hombre y a la primera mujer, fueron el padre y la madre de la experiencia humana. Lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, ya que sin él el mundo de la relatividad no existiría. El acto de Adán y Eva no fue el pecado original, sino en realidad la primera bendición. Debes agradecérselo desde el fondo de tu corazón, puesto que al ser los primeros que tomaron una decisión equivocada, Adán y Eva produjeron la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión. En vuestra mitología habéis hecho de Eva una mujer mala, la tentadora que comió del fruto, la ciencia del bien y del mal, y que tímidamente invitó a Adán a unirse a ella. Esta base mitológica os ha permitido considerar desde entonces a la mujer como la caída del hombre, resultando de ello todo tipo de realidades pervertidas. Por no hablar de los criterios distorsionados y confusiones relativas al sexo. ¿Cómo os parece también algo que es tan malo? Lo que más teméis es lo que más os atormentará. El temor lo atraerá hacia vosotros como un imán. Todas vuestras escrituras sagradas o cualquier tipo de creencias y tradición religiosa que habéis creado contiene esta clara advertencia: no temáis. ¿Crees que es por casualidad? Las leyes son muy sencillas. Primero, el pensamiento es creador. Segundo, el temor atrae a la energía semejante. Tercero, el amor es todo lo que hay. Uy, me quedé en la tercera. ¿Cómo puede el amor ser todo lo que hay si el miedo atrae energía similar? Bueno, el amor es la realidad final, es la única, el todo. El sentimiento de amor es tu experiencia de Dios. La verdad más grande es que el amor es todo lo que hay, todo lo que hubo y todo lo que habrá. Cuando te mueves hacia el absoluto, te mueves hacia el amor. El reino de lo relativo se creó para que yo pudiera experimentar mi ser. Esto ya se te explicó. Esto no vuelve real al reino de lo relativo. Es una realidad creada que tú y yo hemos concebido y continuaremos concibiendo para que podamos conocernos empíricamente.
Sin embargo, la creación puede parecer muy real. Su propósito es parecer tan real que la aceptemos como si realmente existiera. De esta forma, Dios ha planeado crear algo más que sí mismo, aunque en términos estrictos esto sea imposible, dado que Dios es yo soy todo lo que es. Al crear algo más, específicamente el reino de lo relativo, produce un ambiente en el que tú puedas elegir ser Dios, en lugar de que solo se te diga que eres Dios. Un reino en el que puedes experimentar una cabeza divina como acto de creación. Un lugar de solo una conceptualización. Un reino en el que la pequeña luz en el sol, el alma más pequeña, pueda conocerse a sí misma como la luz. El miedo es el otro extremo del amor. Es la polaridad primigenia en la cual crear el reino de lo relativo. Primero creé el opuesto de mí mismo. Ahora en el reino en el que tú vives en el plano físico, hay solo dos lugares para ser: el miedo y el amor. Los pensamientos que surgen del miedo producirán una clase de manifestación en el plano físico. Los pensamientos que surgen del amor producirán otra. Los maestros que han cambiado por el mundo, los maestros que han caminado por el mundo son quienes han descubierto el secreto del mundo relativo y se han rehusado a conocer su realidad. En pocas palabras, los maestros son quienes eligen solo el amor, en cada instancia, en cada momento, en cada circunstancia, incluso mientras se les mata. Aman a sus asesinos, incluso mientras se les persigue, aman a sus opresores. A vosotros esto resulta muy difícil de entender y mucho más de imitar. No obstante, eso es lo que han hecho siempre todos los maestros. No importa de qué filosofía, ni de qué tradición, ni de qué religión, es lo que han hecho todos los maestros. Este ejemplo y esta lección se os ha manifestado de manera muy clara. Una y otra vez siempre se os ha mostrado, en todo tiempo y en cualquier lugar, durante todas vuestras vidas y en cada momento. El universo se las ha ingeniado para poner esta verdad delante de vosotros, en canciones y relatos, en poemas y bailes, en palabras y en movimientos, en imágenes en movimiento, que vosotros llamáis películas, y en colecciones de palabras que vosotros llamáis libros. Su grito se ha oído desde la más alta montaña, su rumor se ha escuchado en el lugar más recóndito. El eco de esta verdad ha atravesado los pasillos de toda experiencia humana. El amor es la respuesta, pero no la habéis escuchado. Ahora acudes a este libro preguntándole a Dios de nuevo lo que Dios os ha dicho incontables veces de incontables formas, pero os lo diré otra vez aquí en el contexto de este libro. ¿Me escucharéis ahora? ¿Realmente me vais a oír? ¿Qué crees que te ha acercado a este material? ¿Cómo es que se halla en tus manos? ¿Acaso piensas que no sé lo que hago? En el universo no existen las casualidades. He oído el grito de tu corazón, he visto la búsqueda de tu alma. Sé cuán profundamente has deseado la verdad. En tu sufrimiento como en tu alegría has clamado por ella. Me has suplicado interminablemente. Muéstramela, explícamela, revélamela. Y eso estoy haciendo ahora en términos tan claros que no puedas dejar de entenderme, en un lenguaje tan sencillo que no puedas confundirte, en un vocabulario tan común que no puedas perderte en la verborrea. Sigamos pues adelante. Pregúntame cualquier cosa, me las ingeniaré para conducirte a la respuesta. Utilizaré al universo entero para hacerlo. Estate pues atento. Este libro está lejos de ser mi única herramienta. Formula una pregunta, luego deja este libro. Más observa, escucha las palabras de la próxima canción que oigas, la información del siguiente artículo que leas, el argumento de la siguiente película que vayas a ver, las palabras que cruces casualmente con la próxima persona que te encuentres, o el murmullo del próximo río, el próximo océano, la próxima brisa que acaricie tu oído. Todos estos recursos son míos.
Todos estos caminos están abiertos para ti. Te hablaré si me escuchas, vendré a ti si me invitas. Te mostraré entonces que siempre he estado ahí en todas partes. Pues Continuemos esto, porque esto es bien bonito. Y yo wow. invito a la comunidad que nos está acompañando, Karina, a que en el lapso en que vamos nosotros haciendo los en vivos, vuelvan y lean el libro otra vez hasta donde hayamos dejado acá. Sí, sí, Porque sí. tenemos unos días para hacerlo y así vamos procesando un poquito más reflexiones tan bonitas como estas que acabamos de leer. ¿Cómo no emocionarte? ¿Cómo, vaya, cuántas veces hemos leído un libro como este y pareciera como si fuera la primera vez que escuchas a Dios? Porque son palabras, son mensajes que te llegan, Cristian. O sea, yo creo que las personas que nos están escuchando, seguramente llegó esa energía que es el amor. Y como te dice Dios, este mismo programa, Cristian, que es tu creación, que estás construyendo junto con una comunidad, es parte de llevar estos mensajes, de ocupar la tecnología para poder aprender. Y no es cierto que solamente la tecnología nos ayuda a ver cosas que nos hunden o que nos bajan frecuencia. No, cada uno decide. Y como hay contenido que eleva tu frecuencia, como existe el que lo baja. Claro. Entonces, este es una creación de Cristian en conjunto con más seres, porque no está solo, tiene todo un equipo. Y como te dice, no hay coincidencias. El que estemos ahorita en este taller de lectura y de estudio no es coincidencia. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón siempre ha estado con Dios. Por favor, Dios, permíteme seguirte sirviendo, seguir acercando este material a aquellas almas inquietas que están en la búsqueda de ti. Ya cada uno tomará su propio camino. Y cómo agradecer y bendecir estos canales, bendecirte, Cristian, a la comunidad, a todo, porque tenemos esa apertura. Somos personas autodidactas en búsqueda de respuestas a un montón de preguntas que cuando te llega el momento de hacerlas, entonces te llegan las respuestas. Y este libro es uno de muchos, de tantas fuentes que Dios mismo construye a través de ti, obviamente. Pero es un libro muy lindo en el Wow. sentido, Karina, en que rompe muchas creencias y el entendimiento, lógicamente con la apertura que debemos permitirnos, nos da la capacidad de comprenderlo. Hace un poquito atrás leí un mensaje acá que me gustó mucho de Estela. Dice: gracias, Cristian, he compartido tu página y ahora es tan gran servicio que están haciendo, porque a veces no es fácil de entender estos temas. Ustedes lo dicen en un lenguaje sencillo, entendible para todo, Estela, y ese es el propósito precisamente. Por eso este libro tiene esa particularidad. Lógicamente, poco a poco lo vamos comprendiendo, porque personas que llegan nuevas, pues es un proceso, pero cuando lo vamos analizando un poco y lo vamos interiorizando, se va haciendo parte de nosotros y vamos comprendiendo las creencias equivocadas que hemos traído a lo largo del tiempo, como que Dios hay que tenerle pánico, miedo. Eso es algo que hay que cambiarlo y lo vamos entendiendo cuando eso ha sido una creación humana. Hemos humanizado a Dios para lograr que la humanidad sienta miedo y a través del miedo modere su comportamiento, cuando no es a través del miedo, es a través del amor. Vamos a continuar porque hasta ahora vamos en el capítulo 2, mi querida Karina. Vamos a entrar al capítulo 2, de hecho, Vamos así a es. entrar al capítulo 2, Sí. sí. Venga, pues, inicia, Cristian. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro a tu derecha, delicias para siempre. Salmos 16:11. He buscado el camino hacia Dios toda mi vida. Sé que lo has hecho, y ahora lo he encontrado y no puedo creerlo. Me parece estar aquí sentado escribiéndome a mí mismo. Eso es lo que estás haciendo, pero no creo que sea eso lo que debería parecerme una comunicación con Dios. ¿Quieres clarines y trompetas? Veré qué puedo hacer. ¿Sabes? Habrá quienes digan que todo este libro no es más que una blasfemia, especialmente si sigues haciéndote el gracioso. Deja que te explique algo. Tener la idea de que Dios solo se muestra de una única manera, esa es una idea muy peligrosa. Eso os impide ver a Dios en todas partes. Si crees que a Dios se le ve y se le oye solo de una manera, o es solo de una manera, me mirarás sin verme día y noche. Te pasaréis toda la vida buscando a Dios y no le encontraréis, precisamente porque estarás buscando a alguien. Lo pongo como un ejemplo. Se ha dicho que si uno
no ve a Dios en lo profano y en lo profundo, se está perdiendo la mitad de la historia. Esa es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la carcajada, en lo amargo y en lo dulce. Detrás de cada cosa se oculta un propósito divino y por lo tanto, en cada cosa se halla la presencia divina. Una vez empecé a escribir un libro titulado Dios es un bocadillo de salami. Habría sido un buen libro. Yo te di esa inspiración. ¿Por qué no lo escribiste? Me pareció una blasfemia, o cuando menos una horrible irreverencia. Querrás decir una maravillosa irreverencia. ¿De dónde has sacado la idea de que Dios es solo reverente? Dios es lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Acaso piensas que Dios no ríe? ¿Imaginas que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creéis que Dios carece de sentido de humor? Deja que te diga algo. Dios inventó el humor. ¿Debes hablarme en un tono circunspecto cuando te dirijas a mí? ¿Se hallan fuera de mi comprensión los términos fuertes o la jerga? Te aseguro que puedes hablarme como hablaríais con tu mejor amigo. ¿Crees que hay alguna palabra que yo no haya oído? ¿Una visión que no haya visto? ¿Un sonido que no conozca? ¿Crees acaso que desprecio alguno de ellos, mientras que gusto de los otros? Te aseguro que no desprecio nada. Nada de ello resulta repulsivo para mí. Eso es la vida y la vida es el don, el tesoro inenarrable, lo más sagrado de todo. Yo soy la vida, puesto que yo soy la sustancia que constituye la vida. Cada uno de sus aspectos tiene un propósito divino. No existe nada, absolutamente nada, sin una razón conocida y aprobada por Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué hay del mal que ha creado el hombre? No podéis crear nada, ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase que no sea el resultado del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto a vosotros es que creéis cualquier cosa, todo aquello que querráis. En esta libertad reside la experiencia de Dios como siendo Dios, y esta es la experiencia para la que yo os he creado a vosotros y a la propia vida. El mal es aquello que vosotros llamáis mal, pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamáis mal podéis conocer el bien. Solo a través de eso que llamáis obra del demonio podéis conocer y hacer la obra de Dios. Yo no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo. Todo forma parte de lo que es. Y aquí viene una parte fuerte. Hitler fue al cielo. Cuando entiendas esto, entenderás a Dios. Y ahorita entramos un poquito a esta parte. Atrás donde mencionó, ¿acaso crees que hay una palabra que yo no conozca? ¿Acaso crees que solamente me tienes que orar a través de estarme pidiendo y estarme haciendo reverencias? No. El día que tú me consideres un amigo, una amiga, lo que más funcione para ti, nuestra comunicación habrá llegado en serio, porque muchas veces, Cristian, a tu papá o a tu mamá hay cosas que no les cuentas de lo que te ocurre. Y cuando le damos ese tratamiento a Dios también, pues se rompe la comunicación. Por eso te dice, háblame, trátame, siénteme, piensa en mí como si fuera tu amigo, porque eso soy. Y hay un libro muy bonito que también lo escribe el autor Neale Donald Walsch, se llama Amistad con Dios. Se lo recomiendo infinitamente. Este es un libro que puedes leerlo, no necesitas un acompañamiento para comprenderlo, es sencillo. Y hay otro que me encanta de un autor que se llama Deepak Chopra, que se llama ¿De qué se ríe Dios? Bueno, te mueres de la risa con un libro tan pequeñito porque tiene un contexto donde el libro en verdad te hace reír por la manera en la que Dios se comunica en ese libro. Entonces son dos que pueden ayudar a comprender muy bien esta parte. Y regresando a cuando te dice Hitler se fue al cielo, cuando comprendas esto, comprenderás a Dios, claro. Es porque no hay otro lugar a donde se pueda ir uno. Es decir, por eso aquí tenemos esa libertad de quieres matar, quieres robar, ese es tu deseo, hazlo. Simplemente cuando tu alma renazca, no hay otro lugar.
Nada más que dentro de la conceptualización de que hay un infierno, pues obviamente el grupo de personas que siguen pensando en el infierno dirán, oye, lo que dice Cristian y Karina ahí es una blasfemia, es una locura. Y está bien, eso está bien, porque esa es su verdad. Simplemente aquí se fue al cielo alguien como Hitler. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar a donde ir. Y recordemos también, en nosotros, como seres humanos, tanto existe un Hitler como un Jesús, porque tenemos esa dualidad dentro de nosotros. Y también lo que tenemos que entender, como dice Maru Chías, que dice, hola, eso de Hitler me pide una explicación. La explicación es la siguiente. Todos somos, según mi mirada, por supuesto, todos somos hijos de Dios y todos vamos en un proceso evolutivo. Unos más adelante, otros un poquito más atrás, pero todos estamos en el camino. Yo estoy seguro que la Madre Teresa, en alguna de las vidas que experimentó antes de llegar a ser la Madre Teresa, también pudo haber sido una persona con unas características no tan amorosas como nosotros conocimos. Es decir, todos vamos avanzando en un proceso de elevación del nivel de conciencia y hemos pasado por diferentes etapas. Y como dice Karina, luego de que desencarnamos, nosotros vivimos una experiencia espiritual en el cual logramos reconocer aquellas cosas que no hicimos de manera correcta para luego regresar otra vez a este plano humano y continuar el proceso de evolución. Pasarán muchas vidas, como ya lo sabemos, hasta que llegamos nosotros a un momento en que eso que vidas atrás hacíamos, hoy ya no. Es más, se nos ha olvidado tanto que lo hicimos que somos capaces de juzgar y condenar a quien está haciendo eso que nosotros en algún momento de nuestra historia álmica ya hicimos también. Eso es tan importante anotarlo porque eso nos libera de la necesidad de estar condenando a alguien. Y yo lo digo amorosamente y siempre lo digo aquí en el canal. Si usted quiere saber un poquito de su alma, cómo ha sido su proceso evolutivo, pues cuando hacemos una terapia regresiva empezamos a encontrarnos que no siempre hemos sido los angelitos que consideramos que somos. Hemos pasado por etapas. Y esa etapa otros la están viviendo ahora y nosotros ya seguramente pasamos por ahí. Efectivamente. Y sobre todo en el libro 2 se ahonda más al respecto. Conversaciones con Dios 2 habla de esto. Bueno, luego dice, sí. Pero me criaron para creer que el bien y el mal sí existen, que lo correcto y lo incorrecto son opuestos, que algunas cosas no están bien, no son aceptables a los ojos de Dios. Todo es aceptable a los ojos de Dios. Pues, ¿cómo puede Dios no aceptar lo que es? Rechazar una cosa es negar su existencia. Decir que no está bien es decir que no es parte de mí, claro. Y eso es imposible. Pero conserva tus creencias y sé fiel a tus valores, pues estos son los valores de tus padres, de los padres de tus padres, de tus amigos y de tu sociedad. Forman la estructura de tu vida. Y perderlos sería deshacer la trama de tu experiencia. Aún así, examina cada uno, revísalos uno por uno. No desmanteles la casa, pero mira cada ladrillo y reemplaza los que parezcan rotos, los que ya no soporten la estructura. Tus ideas sobre lo correcto e incorrecto son solo eso, ideas. Los pensamientos que dibujan la forma y crean la sustancia de quién eres. Solo habría una razón para cambiar cualquiera de estos, solo un propósito para alterar algo si no estás feliz con quien eres. Solo tú puedes saber si eres feliz, solo tú puedes decir de tu vida, esta es mi creación, hijo, con la que estoy complacido. Si tus valores te funcionan, consérvalos, justifícalos, pelea por defenderlos. Pero busca pelear de forma que no lastimes a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la curación. Dices, sed fieles a vuestros valores y al mismo tiempo que todos nuestros valores son equivocados. Ayúdame a entenderlo. Yo no he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro. Quizá vuestros padres, vuestra religión, vuestros profesores, historiadores, políticos. Muy poco de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad son juicios que habéis formado vosotros mismos basándonos en vuestra propia experiencia.
Pero la experiencia es la que vinisteis a buscar aquí, y por vuestra experiencia ibais a crearos a vosotros mismos. Pero vosotros os habéis creado a vosotros mismos por la experiencia de los demás. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto: permitiros haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás. He aquí el pecado que habéis cometido. Todos vosotros no esperáis a tener vuestra propia experiencia, sino que aceptáis la experiencia de los demás como el Evangelio, literalmente, y luego os encontráis con la experiencia real por primera vez. Permitís que lo que ya sabías acerca del encuentro oculte lo que realmente pensáis. Si no obrarais así, podríais tener una experiencia completamente diferente, una experiencia que haría aparecer a vuestro maestro o fuente original como equivocado. En la mayoría de los casos, no queréis que vuestros padres, escuelas, religiones, tradiciones o sagradas escrituras aparezcan como equivocadas, de modo que negáis vuestra propia experiencia a favor de lo que os han dicho que penséis. Ninguna realidad puede ilustrar esto con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana. Todo el mundo sabe que, de entre todas las experiencias físicas al alcance de los humanos, la experiencia sexual puede ser la más atractiva, emocionante, poderosa, estimulante, renovadora, energética, íntima y con mayor capacidad de afirmación, unión y recreación. Aún habiendo descubierto esto experiencialmente, habéis decidido en cambio aceptar los juicios, opiniones e ideas previos acerca del sexo difundidos por otros, todos ellos con intereses creados en que penséis de una u otra manera. Dichas opiniones, juicios e ideas han ido directamente contra vuestra propia experiencia. Sin embargo, debido a que no estáis dispuestos a considerar equivocadas a vuestros maestros, os convencéis a vosotros mismos de que debe ser vuestra experiencia la que está equivocada. El resultado es que habéis traicionado vuestra auténtica verdad en relación a esta cuestión, y ello con resultados devastadores. Lo mismo habéis hecho con el dinero. En aquellos momentos de vuestra vida en que tenéis mucho dinero, os sentís estupendamente. Os sentís estupendamente recibiéndolo y os sentís estupendamente gastándolo. No hay nada malo en ello. No hay ningún mal, nada intrínsecamente equivocado. Sin embargo, han arraigado tan profundamente en vosotros las enseñanzas de los demás sobre este tema que habéis rechazado vuestra experiencia en favor de la verdad. Al haber adoptado esta verdad como vuestra, habéis construido pensamientos en torno a ella, pensamientos que son creadores. Habéis pues creado una realidad personal en torno al dinero que lo aleja de vosotros, ya que ¿para qué trataráis de atraer algo que no es bueno? Sorprendentemente, habéis creado la misma contradicción en torno a Dios. Todas vuestras experiencias más profundas acerca de Dios os dicen que Dios es bueno. Todos aquellos profesores vuestros que os enseñan algo acerca de Dios os dicen que Dios es malo. Vuestro corazón os dice que hay que amar a Dios sin temerle. Vuestros profesores os dicen que hay que temer a Dios, puesto que es un Dios vengativo. Habéis de vivir en el temor a la cólera de Dios, dicen. Debéis temblar en su presencia. Durante toda vuestra vida habéis de temer el juicio del Señor, os han dicho. Pues el Señor es justo y todo lo sabe, y os hallaréis en apuros cuando os enfrentéis a la terrible justicia del Señor. Debéis pues obedecer los mandamientos de Dios, o si no, sobre todo, no habéis de formular preguntas lógicas tales como: si Dios quiere una estricta obediencia a sus leyes, ¿por qué creó la posibilidad de que dichas leyes fueran violadas? Todos vuestros maestros os dicen que porque Dios quería que tuvierais libre albedrío. Sin embargo, ¿qué clase de libre albedrío es ese? Si elegir una cosa en lugar de otra lleva a la condenación. ¿Cómo la libre voluntad puede ser libre si no es vuestra voluntad, según la de algún otro, la que debéis cumplir? Quienes os enseñan hacen de Dios un hipócrita. Se te ha dicho que Dios es perdón y compasión, pero si no pides su perdón de la forma correcta, si no vienes a Dios adecuadamente, tu petición no será escuchada.
Tu ruego será ignorado. Incluso esto no sería tan malo si lo hubiera una forma correcta, pero hay tantas formas correctas que se enseñan como maestros para enseñarlas. La mayoría de ustedes, entonces, pasan la mayor parte de su vida adulta buscando la forma correcta de adorar, obedecer y servir a Dios. La ironía de todo esto es que no quiero su adoración, no necesito su obediencia y no es necesario que me sirvan. Estos comportamientos son los que demandan históricamente los monarcas a sus súbditos, usualmente monarcas egocéntricos, inseguros y tiránicos. No son demandas divinas en ningún sentido, y parece increíble que el mundo no haya concluido hasta ahora que las demandas son falsas y no tienen nada que ver con las necesidades o bien los deseos de la deidad. La deidad, Karina, una pausa sí, aquí antes de seguir con la divinidad, no tiene necesidades. sí, sí. Es lo siguiente, frases como esta: lo que usted hace ofende a Dios. ¿Ustedes se imaginan un Dios que se viviera ofendiendo por todo lo que sus hijos, a través del libre albedrío que Él nos ha concedido, pudiéramos producir? O sea, cuando nosotros decimos es que Dios se ofende, lo que estamos haciendo, que siempre es una palabra para que ustedes la tengan presente, humanizamos a Dios. Sí. Si Dios se ofendiera, no sería Dios. Así de simple seríamos nosotros. Nosotros somos un Dios en construcción, en el sentido de que vamos poco a poco evolucionando hasta llegar un día en que nada nos ofenda, nada nos perturbe, porque hemos logrado llegar a un nivel de sabiduría en el cual entendemos que todo es perfecto y respetamos el proceso de todos. Pero en el imaginario está un Dios vengativo, un Dios que se ofende, un Dios que arrasa y acaba con todo cuando se pone furioso. Eso es lo que hacemos nosotros, Sí, no Él. sí. Y efectivamente, no solamente con esta parte emocional, sino del servicio, porque también aquí Dios te dice, ¿acaso crees que yo quiero que me sirvan? No, Claro, Dios es el genio en la botella. Dios es el que está al servicio de nosotros. O sea, eso es algo maravilloso, porque cuánto amor, cuánta humildad de Dios de decir, ¿en qué te puedo servir? Y cuando a nosotros se nos hace ese hábito de contestar el teléfono, saludar a las personas, alguien que a lo mejor da una terapia, ¿en qué te puedo servir? Tú entras a un taller con él y te dice, ¿en qué te puedo servir hoy, Karina? ¿Cuál es el servicio que puedo hacer por ti? Porque es replicar esa forma de conciencia de la divinidad. El universo está a tu servicio. Úsalo entonces, úsalo. Y cómo a través del pensamiento, de la fórmula de la creación, pensamiento, palabra y obra, experimentas a través de un pensamiento de amor, bueno, ya sabremos los resultados, o bien a través de un pensamiento de temor. Y claro, mientras la humanidad sigamos humanizando a Dios, pues claro, a Él lo bajamos, lo reducimos a nuestro nivel de conciencia. Y la idea de tener estos talleres, Cristian, es elevar, ir a la contraria, que nosotros elevemos nuestra conciencia. El despertar, ¿qué significa? Interesarte en ti, actualmente hacerte responsable de lo que piensas, de lo que pronuncias, de cómo tratas a los demás. Simplemente es ese a lo que le llamamos despertar. Interesarte en qué hay más allá de este simple cuerpo con el cual experimento todos los días de mi vida. así ¿Sale? es. Bueno, Perfecto, continuamos. la deidad no tiene necesidades. Todo lo que es exactamente eso, todo lo que es. Entonces no quiere o no le hace falta nada por definición. Si eliges creer en un Dios que de alguna manera necesita algo y se siente tan herido si no lo recibe, que castiga a las personas de quien esperaba recibirlo, entonces eliges creer en un Dios mucho más pequeño que yo. Realmente son hijos de un Dios menor. No, hijos míos, no. Por favor, déjenme asegurarles de nuevo, a través de este libro, de esta escritura, que no tengo necesidades, no requiero de nada. Esto no significa que no tenga deseos. Los deseos y las necesidades no son lo mismo. Aunque muchos de ustedes los quieren ver así en su vida actual, el deseo es el principio de toda creación, es el primer pensamiento, es un gran sentimiento del alma, es Dios eligiendo qué crear después.
¿Y cuál es el deseo de Dios? Primero deseo saber y experimentarme a mí mismo en toda mi gloria, saber quién soy. Antes de inventarte a ti y a todos los mundos del universo, me era imposible hacerlo. Segundo, deseo que sepas y experimentes quién eres en realidad, a través del poder que te di para crearte y experimentarte a ti mismo de cualquier forma que elijas. Tercero, deseo que todo el proceso de vida sea una experiencia de alegría constante, de creación continua, de expansión infinita y una realización completa en cada momento presente. He establecido un sistema perfecto en el que estos deseos se pueden realizar. Se están realizando ahora, en este preciso momento. La única diferencia entre tú y yo es que yo lo sé. En el momento en que sepas todo, momento que puede llegarte de improviso, tú también sentirás como yo. Me siento siempre completamente feliz, amoroso, tolerante, bendecido y agradecido. Estas son las 5 actitudes de Dios, y antes de que terminemos con este diálogo, te mostraré cómo es que aplicar estas actitudes en tu vida presente puede y lo hará llevarte a la divinidad. Todo esto es una respuesta muy larga para una pregunta muy pequeña. Sí, conserva tus valores mientras experimentes que te funcionan, pero observa si los valores que tú mantienes con tus pensamientos, palabras y acciones traen la mejor y más grande idea que has tenido de ti mismo al espacio de tu experiencia. Examina tus valores uno por uno, sosténlos bajo la luz del escrutinio público. Si puedes decirle a todo el mundo quién eres y en lo que crees sin perder el paso a dudar, estás feliz contigo mismo. No hay una razón para continuar con este diálogo conmigo porque has creado un ser y una vida para ese ser, que no necesita mejoras. Has alcanzado la perfección. Deja entonces el libro. Mi vida no es perfecta, ni está cerca de ser perfecta, Dios. Yo no soy perfecto. De hecho, soy un cúmulo de imperfecciones. Quisiera a veces, lo deseo con todo mi corazón, poder corregir estas imperfecciones, saber qué causa mi comportamiento, qué determina mis caídas, qué hace que me siga metiendo el pie. Por eso vine a ti, supongo. No he podido encontrar las respuestas por mi cuenta. Me alegra que hayas venido. Siempre he estado aquí para ayudarte. Estoy aquí ahora. No tienes que encontrar las respuestas tú solo. Nunca tuviste que hacerlo. Pero parece tan pretencioso. Simplemente sentarme y dialogar contigo de esta manera, mucho menos imaginarme que tú, Dios, estás respondiendo. Digo, es una locura. Ya veo. Entonces, todos los autores de la Biblia estaban cuerdos, pero tú estás loco. Los escritores de la Biblia fueron testigos de la vida de Cristo y registraron fielmente lo que escucharon y vieron. Corrección, mi querido Neil, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni vieron a Jesús en su vida. Vivieron muchos años después de que Jesús dejara la tierra. No habrían podido reconocer a Jesús de Nazaret si se lo toparan incluso en la calle. Pero los autores de la Biblia fueron grandes creyentes y grandes historiadores. Recogieron los relatos que habían llegado hasta ellos y sus amigos de boca de sus mayores, quienes a su vez los habían oído a sus mayores, hasta que finalmente surgió una recopilación escrita. Y no todos los autores de la Biblia fueron incluidos en el documento final. Ya habían surgido las iglesias en torno a las enseñanzas de Jesús. Y como siempre y donde quiera que la gente se agrupe en torno a una idea poderosa, hubo ciertos individuos en el seno de dichas iglesias o enclaves que determinaron que parte de la historia de Jesús debía mencionarse y cómo. Este proceso de selección y corrección continuó durante toda la recopilación, redacción y publicación de los evangelios y la Biblia. Incluso, varios siglos después de que se consignaran las escrituras originales, un alto consejo de la Iglesia determinó, una vez más, que doctrinas y verdades había que incluir en la Biblia oficial de entonces, y que resultaría malsano o prematuro revelar a las masas. Además, ha habido otras sagradas escrituras
cada una de ellas fruto de un momento de inspiración de hombres, por lo demás corrientes, ninguno de los cuales estaba más loco que tú. Estaba más loco, sí, que ti, dice aquí. ¿No estarás sugiriendo que estos textos podrían llegar a ser un día sagradas escrituras? Hijo mío, todo en la vida es sagrado. Desde esta perspectiva, sí son sagradas escrituras, pero no quiero hacer juego de palabras contigo, pues sé lo que quieres decir. No estoy sugiriendo que este manuscrito llegara a convertirse un día en sagradas escrituras, al menos no durante algunos cientos de años o hasta que su lenguaje no se vuelva anticuado. Mira, el problema es que este lenguaje es demasiado coloquial, demasiado familiar, demasiado contemporáneo. La gente supone que, si Dios hablara directamente con uno, su voz no sonaría como la del vecino de al lado. La estructura del lenguaje debe poseer una matiz de unidad, por no decir de divinidad, una matiz de dignidad, una sensación de santidad. Como he dicho antes, esto es solo una parte del problema. La gente tiene una percepción de Dios como alguien que se manifiesta de una única forma. Cualquier cosa que viole esta forma se considera una blasfemia. Lo que yo he dicho antes, lo que tú has dicho antes. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué te parece una locura que tú puedas mantener un diálogo con Dios? ¿Acaso no crees en la oración? Sí, pero esto es distinto. Para mí la oración siempre ha tenido una sola dirección. Yo pregunto y Dios permanece inmutable. ¿Dios no ha respondido nunca a una oración? Bueno, sí, pero mira, nunca verbalmente. Bueno, ha habido toda una serie de acontecimientos en mi vida de los que yo he estado convencido que eran una respuesta muy directa a la oración. Pero Dios nunca me ha hablado. Ya veo. Entonces, ese Dios en el que crees es un Dios que puede hacerlo todo, menos precisamente hablar. Por supuesto que Dios puede hablar. Si quiere hacerlo, es solo que no parece probable que Dios vaya a hablarme a mí. He ahí la raíz de todos los problemas que experimentas en tu vida, que no te consideras a ti mismo suficientemente digno de que Dios te hable. Wow, Cristian, creo que esto es importante recalcar, que si no sentimos que somos Dios en esta tierra, ya no hay más que pueda hacer por nosotros. Y cuando leo esto, siempre me causa un tanto de risa, de gracia, porque ¿cómo tan inteligentemente, tan sabiamente contesta Dios? O sea, ¿puedo hacer todo menos hablar? O sea, Sí. Me encanta el humor. El libro tiene unos momentos de humor que son maravillosos. o sea, imagínate. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros tengamos esa concepción y además puede hablar con otros, excepto conmigo? O sea, ¿en dónde te pones? ¿En dónde nos ponemos como seres humanos? ¿Por qué cuestionamos que le hable al de al lado, excepto yo? ¿Por qué? Porque vivimos en esa separación en la que justamente leer esto nos ayuda a recordar que vivimos en unidad con la unicidad, y que cuando nosotros realmente elegimos y reconocemos que somos especiales todos, entonces logramos entablar esa conversación con Dios. Porque la diferencia no es a quién le habla, sino quién realmente está dispuesto a escucharle. Y cuando se te hace hábito conversar con Dios todo el tiempo, ven Dios, vamos a hacer la comida, vente, vamos ahora al parque, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer el amor, porque Dios está en cualquier habitación. ¿En qué lugar no está, Cristian? ¿En qué lugar no está Dios? Decía una madre, una monjita de una iglesia, me decía siempre, que la recuerdo con mucho cariño, me decía: Cristian, ¿cómo no creer en Dios? Me decía ella hace muchos años atrás. ¿Cómo no creer en Dios? Sí. Y miraba y admiraba todo lo que estaba a su alrededor y decía: aquí está presente. Sí. ¿Cómo no creer en Dios? Ante tantos milagros que ocurren a diario, pero que nosotros estamos tan familiarizados con algo que ya dejamos de verlo como milagros y lo convertimos en obligatoriedad. ¿No? ¿Es obligatorio despertar? No, es un milagro despertar. ¿Es obligatorio comer? No, es un milagro poder comer. Todo es un milagro cuando aprendemos a verlo con los ojos del amor y con los ojos de la gratitud. ¿Sabes? Cuando un ser humano vive en un estado de depresión o de ansiedad,
te desconectas y entonces a una persona que está deprimida le dices, lo llevas a la ventana y le dices, mira el amanecer, mira, no, ciérrame las cortinas. O sea, cómo todo esto que nos puede enfermar de mente, ¿sí? Nos enferma en emociones, en sentimientos. El sentimiento es algo que perdura, la emoción es algo que está por un instante. Entonces, cuando cortamos nosotros, elegimos cortar esa conexión con Dios, vienen las enfermedades mentales, viene todo ese aborigen que te consume. Y cuando sabes que una persona a lo mejor está disfrutando de ese amanecer, de esa plantita que están haciendo, de ese cachorro, de ese gatito que acaba de nacer, porque contemplas la divinidad. Y cuando tú mismo te ves en el espejo, dices, contemplo la divinidad en mí. Pero también nos olvidamos. Bueno, vamos a cerrar el encuentro de hoy. Okay. Aquí hay una partecita, vamos a dejarla en un punto aquí exacto para que todos recordemos. Y ustedes los invito, mientras que volvemos a estar con ustedes en los próximos días, que le den una repasada, que vuelvan a leerlo. Y bueno, aquí seguiremos avanzando. Dice, cielo santo, ¿cómo puedes esperar nunca oír mi voz si no te crees a ti mismo lo suficientemente digno para que te hable? Te lo aseguro, en este momento estoy haciendo un milagro, pues no solo estoy hablándote a ti, sino a cualquiera que haya comprado este libro y esté leyendo estas palabras. En este momento estoy hablando a cada uno de ellos. Sé quién es cada uno de ellos, sé quiénes encontrarán su camino a través de estas palabras y sé, como todas mis otras comunicaciones, que algunos serán capaces de oír y otros serán capaces de escuchar, pero no oirán nada. Vamos a dejarlo aquí. Wow. Sí, ha pasado casi 1 hora y 10 minutos. A ver, ¿qué día es la lectura del libro? Pregunta María del Pilar. María del Pilar, nosotros les vamos a ustedes avisando en las invitaciones que hacemos diariamente. Ustedes en este WhatsApp, todos reciben la información de lo que vamos realizando en el canal, como en el caso del día de hoy viernes. Esta mañana a quienes reciben las invitaciones se les envió el invitado de esta mañana y abajo en la parte inferior dice y a las 3 de la tarde la lectura y el estudio del libro Conversaciones con Dios. Entonces, para que ustedes no se pierdan nada, absolutamente nada, escriban a ese número que aparece en pantalla y van a recibir así la información para que ustedes puedan tenerlo y compren su libro, tengan su libro, que es importante que ustedes lo tengan, y léanlo hasta esta parte donde acabamos de dejarlo para que continuemos en el siguiente encuentro. Les avisaremos también porque pueden haber cambios por la agenda de Karina o la agenda mía, pero igual aquí seguiremos constantemente haciéndolo en los días que la vida nos va permitiendo hacerlo. Pues, mi amiga querida, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, lo disfruto enormemente y gracias, Cristian, de corazón por contribuir con este despertar y acercamiento a una nueva forma de sentir y experimentar a Dios en cada ser humano que nos ve a través de tu canal. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. A todos ustedes un abrazo enorme. Gracias por habernos acompañado. Me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Hoy es el mejor día de